Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Continuamos con nuestro apasionante estudio de las Escrituras en este libro de Apocalipsis, con un eslogan básico, hermenéutico: Jesucristo, Cordero Vencedor. Recordando paso a paso en cada uno de los elementos del desarrollo de este libro que el centro y la razón de ser de toda la revelación es Jesucristo. Que en ningún momento, hasta lo que va corrido del libro y con toda certeza hasta el final, está el hombre como centro del proyecto, o como autor, o como eje temático del análisis, sino de principio a fin, en Apocalipsis y en toda la Escritura, Cristo es el centro de nuestro análisis, el centro de la revelación y, por supuesto, el autor y consumador de toda la revelación. Eso es un punto importante en nuestro estudio. Nosotros no podemos llegar a ninguna conclusión en ningún aspecto de la Escritura que vaya en contravía o que desconozca el carácter de nuestro Dios. Por eso toda conclusión, todo análisis, toda interpretación tiene que partir o tiene que fundamentarse o tiene que nutrirse de Cristo, que es el autor, creador y consumador de todas las cosas. El texto que nos corresponde hoy, Apocalipsis 8:3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este texto, tengo que confesar que es un texto un poco complejo para nosotros entenderlo. En su gran mayoría ha sido interpretado a la luz del reconocimiento de los creyentes que participan en oraciones y devociones diarias en la presencia del Señor. La mayoría de los intérpretes han dicho que este ángel es un arcángel, que ellos no atinan a saber cuál es el nombre, ¿no? Algunos dicen que es el arcángel Rafael, que aparece en un libro apócrifo mencionado, y que ese arcángel tiene una función y es venir a la tierra y recolectar todas las oraciones que los creyentes hacemos, que son muchas. Bueno, yo no soy un hombre de oración, como ustedes posiblemente, pero que todos los que son personas de oración están orando, y que ese arcángel recolecta en un recipiente todas las oraciones de los creyentes y rápidamente las lleva a la presencia del Señor, y que llegan al trono de Dios como un olor fragante. Esa es la interpretación común que hacen la mayoría de los intérpretes, y es el entendimiento que la mayoría de nosotros tenemos con relación a ese texto. Es decir, que cuando usted y yo oramos, un ángel recoge esas oraciones y se las lleva al cielo y se las presenta a Jesucristo, y que Jesucristo pues recibe ese aroma fragante, agradable, perfumada de nuestras oraciones. Ese es el entendimiento que muchos han hecho, ¿sí? Yo tengo diferencia con ese entendimiento común por varias razones. Primero, porque creo que la oración no es un recurso nuestro para presentar ofrendas a Dios, sino que la oración es un medio de gracia provisto por Dios. En segundo lugar, porque creo que nosotros realmente no somos creyentes de oración. Y cuando oramos, oramos mal. Dice la Biblia, oramos para nuestros deleites, pero no oramos realmente de la forma correcta. Y en tercer lugar, porque no hay una forma de demostrar bíblicamente que hayan ángeles, uno o dos o varios, encargados solamente de bajar y subir, recogiendo oraciones y llevándolas al trono de Dios. Entonces creo que nosotros llegar a esas conclusiones no sería correcto. El texto que nosotros estamos estudiando es un texto a partir del capítulo número 8, versículo 1, que comienza con un enigma en su interpretación, y es el enigma del silencio. Es decir, el recurso del silencio como aspecto de adoración, de meditación, pero también del carácter de Dios, previo a los juicios severos de Dios sobre la tierra. Recordemos que el versículo primero del capítulo 8, en ese interludio del capítulo 7, abre con un silencio, como por media hora, porque se va a descifrar el séptimo sello. Y el séptimo sello es la apertura para una nueva serie, que son las 7 trompetas.
Ya dijimos que el silencio se contrasta con instrumentos de sonido, ¿cierto? Que van a sonar fuerte y terriblemente, aturdidoramente sobre toda la creación, mostrando los juicios severos de Dios. Luego en el versículo 2 dijimos que Juan nos describe que él vio 7 ángeles que estaban en la presencia de Dios y que a esos 7 ángeles se les dio 7 trompetas. Algunos dicen que esos son los ángeles de la presencia, es decir, como una élite especial de ángeles que solo están en la presencia de Dios. Pero lo que creemos y entendemos es que todos los ángeles de Dios reciben trompetas para adorar a Dios en esta parte de la liturgia o de la celebración celestial. Y luego en el versículo 3 comienza diciendo, otro ángel vino, o vi otro ángel. ¿Sí? ¿Se acuerdan del capítulo 7, versículo 2? Vayan allí rápidamente. Vi también a otro ángel que subía. La pregunta es, ¿quién es ese otro ángel que es descrito allí en el texto, en la visión, que es puesto allí en el escenario, pero como otro ángel? Es decir, distinto a los 7 anteriores. No tiene trompeta como los anteriores que se les dio 7 trompetas. No hace parte de ese grupo selecto, sino que es otro ángel que vino después y nos va a decir de dónde viene, dónde se para y qué hace. Como les dije hace un momento, la mayoría de analistas dicen que ese otro ángel es un arcángel muy selecto, ¿cierto? Muy privilegiado, que no hace parte de ese grupo, sino como de otra clase y que se le da esta oportunidad. Pero yo tengo diferencia, porque creo que ese otro ángel no es un ángel. Yo creo que ese otro ángel es un ser celestial, divino, poderoso, pero que tiene mucha familiaridad con el apóstol Juan y que nosotros lo podemos asociar claramente con el sumo sacerdote en el templo o en el tabernáculo, y que evidentemente ese otro ángel representa al único y perfecto ángel en la Escritura, es decir, representa a Jesucristo. Si nosotros decimos que es otro ángel, es decir, un ser angelical creado, pues no podemos ponerlo en el escenario donde él cumple una cantidad de funciones que solo las podía cumplir el sumo sacerdote. En primer lugar, y en segundo lugar, nunca en la historia del pueblo de Dios, en la historia de 6.000 años o 4.000 años del Antiguo Testamento, hubo un ángel participando de quemar incienso, tomar un incensario, coger carbones encendidos y ponerlos en un incensario y ofrecerlos ante Dios. ¿Ustedes recuerdan en alguna historia levítica o de Deuteronomio o en el periodo de los profetas o los reyes que un ángel hizo esa función o cumplió esa función? Ustedes que son asiduos lectores de la Escritura, ¿recuerdan eso? No lo recuerdo. No hay un ángel en toda la historia del pueblo de Dios que cumple esa función de descender del cielo y participar de ceremonias o de ritos comunes del pueblo hebreo en el tabernáculo. ¿Quiénes eran los que participaban de esos ritos comunes en el tabernáculo? Habían 2 clases de participantes. Una era la clase oficial, representada por los sacerdotes y los levitas, que eran los que oficiaban. Pero había otra clase que era la clase que participaba como receptora, que era el pueblo. Ellos participaban de los ritos o de los rituales, podían ver, apreciar y participar, pero no como oficiantes u oficiales, sino como beneficiarios. Entonces había 2 tipos de personas que participaban en los ritos comunes. Los oficiales, representados a través de los sacerdotes y los levitas, ¿sí? Que sería hoy lo que nosotros llamamos los ancianos y los diáconos, que participaban en ese tipo de ceremonias, y el pueblo, que participaba como beneficiario de esas ceremonias. Nunca hubo ángeles. Nunca dice que al lado del sumo sacerdote había un ángel, o que al lado de un levita había un ángel. Eso nunca lo va a decir la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros poder decir que aquí hay un ángel que coge una vasija de oro
y que recoge unos carbones y los ofrece. Entonces, ese otro ángel claramente no es otro ángel. ¿Ese otro ángel quién es? Es Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Por qué Juan dice que es otro ángel? ¿Es un error de interpretación? ¿Una falla de visión de Juan? ¿Juan ve mal y lo confunde? Bueno, en primer lugar no lo confunde, porque hace una clara distinción entre los 4 ángeles del capítulo 7 y el otro ángel que sale del lado del oriente. Y en el capítulo 8 presenta 7 ángeles en la misma condición con 7 trompetas y luego otro ángel. Es decir, Juan hace una distinción. Él no lo confunde. Ahora, si Juan dijera que había 4 ángeles y luego 3 ángeles salen con un incensario, ahí sí estaríamos en peligro en la interpretación. Pero él dice, había 4, capítulo 7, y luego 1. Y luego capítulo 8, 7, y luego otro. El otro del versículo 7.2 es el otro mismo del 8.3. Otro ángel vino entonces. Yo quiero que nos concentremos aquí en esta parte, porque esta parte es muy importante. El título de nuestra prédica es Otro ángel vino. Otro ángel. Pero es otro ángel que representa a Cristo. En muchos lugares del Antiguo Testamento, el ángel del Señor es relacionado con Cristo Jesús y es presentado como el ángel del Señor. Ahora, ¿por qué Juan no dice vino Jesucristo? Por varias razones. Una, porque Juan no conocía a Jesucristo en el cielo. Juan conoció a Jesucristo en la tierra, en su humillación, en su muerte, en su trasegar aquí en la tierra, en los milagros que él hizo, en su sufrimiento, en su aflicción, y le vio resucitado, pero no le conoció glorificado a la diestra del Padre. Juan nunca le había visto glorificado. Sabía las promesas, conocía el Evangelio, pero nunca podía decir, el que está sentado es Cristo. Juan no podía decirlo, pero sí podía decir, el que tiene las heridas es Cristo, o el que murió es Cristo, porque él sí convivió con él acá en la tierra. Pero en segundo lugar, por el tipo de literatura. El tipo de literatura que se está empleando acá es una literatura apocalíptica, es decir, llena de símbolos, llena de figuras, llena de metáforas y de verdades ocultas detrás de las metáforas. Si Juan dice, y entonces vino Jesús, está contradiciendo el tipo de literatura, porque la literatura es llena de símbolos, de figuras, para que puedan entender solo algunos y otros no la puedan entender. El tipo de literatura propiamente no es una literatura como una prosa didáctica, donde se describe con claridad los personajes y las verdades son diáfanas. Las verdades en Apocalipsis están atrás de los símbolos, están inmersas en toda la simbología y son verdades contundentes, no son verdades manifiestas, son verdades latentes a través de todas estas simbologías y esta riqueza de literatura. Entonces, por honor al sistema literario y por honor al desconocimiento que tiene Juan de Cristo glorificado a la diestra del Padre, él atina a decir en esta visión, otro ángel vino. Entonces, ahora es interesante que ese otro ángel venga después de que estén los 7 ángeles listos con las trompetas para sonarlas. Aún está en el periodo del silencio. No se ha comenzado a emitir ningún sonido, pero ese otro ángel vino y se paró ante el altar. Y de ahí en adelante comienza todo nuestro análisis que esperamos sea acorde a la verdad de la Escritura. Se paró ante el altar. El único que se podía parar ante el altar era el sumo sacerdote, no los ángeles. El único que se podía parar ante el altar. Ahora yo quiero que recordemos nuevamente, por favor recuerden en su mente, como esto es una visión, ¿sí? Recuerden gráficamente en su mente, recreen en su conciencia, en su mente, el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 lugares principales. ¿Lo recuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En los 3 lugares había altares. Y los 3 altares de cada uno de los 3 lugares estaban en línea recta.
El tabernáculo era una tienda rectangular, algo así como este auditorio, y tenía 3 lugares, y en cada lugar había un altar. El primer altar que estaba en el atrio se llamaba el altar de bronce, o el altar del sacrificio. Y luego en línea recta, en el lugar santo, estaba el altar del incienso, que se le llamaba también el altar de los perfumes. Y luego en la misma línea recta, en el lugar santísimo, que era el lugar exclusivo donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, estaba el arca de la alianza, o el trono, o el arca o el altar de la alianza. ¿Sí? No olviden, 3 altares: el altar de bronce, el altar del incienso y el altar de la alianza, o el arca de la alianza, o el trono de la alianza. Esos lugares estaban exactamente en línea recta, era una obra de ingeniería. ¿Sí? Bien calculados los lugares, los tamaños y los elementos de los cuales estaban construidos. Claramente este texto nos va a describir los 3 altares que estaban en el tabernáculo y nos va a describir 3 tareas que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, realiza a favor de los creyentes. Lo primero que dice es: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Muy bien, tenemos 3 altares. ¿Cuál altar? ¿Cuál era el primer altar donde el sumo sacerdote tenía que participar en esta ceremonia? El altar de bronce. El altar de la entrada, el altar del atrio. Ese altar era el patio. Sí, el atrio era el patio de entrada. Recuerden que dijimos que no era nada atractivo. Era un patio descubierto, no tenía árboles cerca para protegerse del calor o del frío o del sol, no había ningún árbol. Dios prohibió que hubiera árboles alrededor. ¿Saben por qué? Porque todas las religiones paganas adoraban árboles. Y Dios dijo: si permito que hayan árboles en ese patio, lo más probable es que se va a mezclar la adoración al Dios verdadero con la adoración falsa. Entonces Dios prohibió, no había ningún árbol. Cualquier ecologista hoy en día hubiera sembrado árboles allí. Jesús dijo: prohibido los árboles, para que no se mezcle mi adoración pura con la adoración pagana. Entonces en ese lugar era un lugar feo, de aspecto. ¿Sí? A los alrededores cortinas, no tenía techo, era lleno de barro, de polvo. ¿A qué olía? Si ahí era como el patio donde traían los animales. ¿Se imaginan a qué olía? A estiércol, a animal, a ganado, ¿sí? Ahí se mataban los animales. Entonces el altar de bronce era una mesa grande, amplia, hecho de madera de acacia y forrado con bronce. Tenía 4 cuernos en cada esquina de la mesa, y los 4 cuernos eran huecos, no eran macizos. Eran huecos para que dentro de esos cuernos se derramaran otro tipo de ofrendas, que eran las libaciones, que se podían así dentro. En ese altar había una especie de andamio a los alrededores, y solo se podían ahí subir los sumos sacerdotes. Nadie más podía acercarse, ni siquiera los levitas se podían acercar. No tenían que los sumos sacerdotes tener vestidos largos, recuerden, para no ser descubierta su desnudez, y ellos subían a hacer el sacrificio. Habían unos despabiladeros donde se recogía la sangre, pero había también fuego. En ese altar de bronce tenía que haber fuego permanente. Había 3 tipos de fuegos. ¿Sí? Había un fuego que era el fuego para quemar todas las vísceras de esos animales. ¿Sí? Que era el fuego cuando se hacía el sacrificio, había que quemar parte de esos animales y se prendía un fuego. ¿Sí? Ese fuego pues era llama que ardía. Había otro fuego que era el fuego simplemente para encender el incienso, que eran como unas brasas. ¿Sí? Y había otro fuego que era el fuego permanente, que dice que no se podía apagar ni de día ni de noche ese fuego, que representa la presencia del Señor y representa nuestra salvación. A mí me llama mucho la atención esta parte, porque esta parte era bien fea en aspecto. Era tan fea que lo único que podía llamar la atención era el altar de bronce. Era lo único llamativo de ese lugar.
Ahí se traían los animales, los levitas los recibían, los limpiaban, los amarraban, los degollaban y los sumos sacerdotes los ponían encima del altar y recogían toda la sangre. Eso era toda una ceremonia. El pueblo guardaba silencio mientras sucedían los sacrificios en ese altar, pero en estas ceremonias que hacían, esta ceremonia que estamos presenciando aquí la hacía el sumo sacerdote 2 veces al día. La tenía que hacer por la mañana y la tenía que hacer por la tarde. ¿Qué hacía el sumo sacerdote 2 veces al día? Llegaba al altar de bronce, se inclinaba y con un incensario recogía carbones ardientes y los echaba en ese incensario mientras el pueblo expectaba. Todo el pueblo se reunía todos los días, personas del pueblo, para ver ese espectáculo que era toda una ceremonia en la mañana y en la tarde. Él inclinándose a ese altar, recogiendo brasas y echándolas en el incensario para que el incensario, con la mezcla de las esencias aromáticas, pues no solamente ardiera, sino que diera unos aromas preciosas. ¿Qué significa eso, hermanos queridos? Esta descripción del texto es exactamente eso. El sumo sacerdote 2 veces al día, todos los días, por la mañana y por la tarde, tenía que ir y recoger brasas. Y uno dice, ¿por qué tenía que recoger brasas de ese altar del sacrificio? ¿Ustedes se imaginan esas brasas de qué estaban untadas? De sangre, porque ahí hacían sacrificios. El sacrificio lo hacían encima del altar y debajo del altar había brasas y había llama y había leña. Y había sangre esparcida por todo ese lugar. Parte se recogía, pero parte se quedaba salpicada en el altar de bronce. ¿Ustedes recuerdan qué significa el bronce en la Escritura? La justicia. Cristo nuestra justicia. Ese altar de bronce es el altar del sacrificio. No se podían coger carbones de ningún otro lado. Hoy en día, con el tema de la facilidad que tenemos, muchos de nosotros no tenemos que sacar el carbón como se sacaba en épocas anteriores, que se quemaba la leña y luego al final quedaba el carbón. Hoy en día uno va y lo compra. Y hay carbón sintético, y carbón que no enmugre, carbón que no daña. Ese tipo de carbón no se podía usar, tenía que ser carbón de leña. Y tenía que ser carbón salpicado de sangre. Y tenía que ser exclusivamente del lugar donde Dios les había ordenado. A mí me llama mucho la atención porque el altar de bronce, ¿a quién representa? A Jesucristo, que es nuestra justicia. Los carbones tomados del altar del sacrificio nos muestran que no hay una ofrenda de libación o de oración que se presente en la presencia del Señor si no son tomados del altar del sacrificio. Es decir, no se puede tomar de otro lugar. ¿Recuerdan los hijos de Elí? Los hijos de Elí ofrecieron un incienso a Dios y fueron y tomaron carbón de otro lado y mezclaron especias de otra fuente. ¿Y qué dijo el Señor? No lo acepto. Porque el único lugar aceptado para esa ofrenda tenía que ser de los carbones que ardían en el altar del sacrificio. ¿No les parece a ustedes interesante eso? Cualquiera de nosotros hubiera traído de otro lugar los carbones. Por eso solo lo podían hacer los sumos sacerdotes, porque ellos tenían que ser celosos de cumplir lo que Dios había establecido. Eso era una tarea tediosa. Imagínense ustedes todos los días los sumos sacerdotes haciendo esa función por la mañana y por la tarde sin olvidarse. ¿Y qué tenían que cerciorarse los levitas? Que 24 horas al día estuviera el fuego encendido. No se podían descuidar. Por eso había turnos de levitas. No se les podía olvidar que el fuego, porque si el fuego se apagaba, el sumo sacerdote iba por la tarde, imagínense, y no encontraba carbones. Pues el problema no era que no hubiera carbones. El problema es toda la simbología que representaba esa luz y ese fuego permanente y toda esa ceremonia. Entonces ellos tenían que cerciorarse que hubiera siempre fuego encendido para el uso litúrgico, para el uso de la ofrenda y de la ceremonia a Dios, porque representan a Cristo como nuestro sustituto. Lo primero que yo quiero que mencionemos aquí es que en este texto se está recreando un aspecto litúrgico.
Y ese aspecto litúrgico está relacionado directamente con la oración, está relacionado con las ofrendas de oración. Pero en ningún lugar en este texto, en los textos siguientes vamos a ver eso, pero en ningún lugar en este texto nos dice que es nuestra oración ante Dios. Lo que nos está diciendo en este texto es que ese otro ángel que se llama Jesucristo oficia en esta parte de la celebración, mientras el pueblo guarda silencio, oficia como mediador, como sustituto. Él se inclinó en primer lugar ante el altar del sacrificio, derramó su sangre y ese fuego que arde, esos carbones encendidos, lo que nos muestra es toda la salvación que nos viene a través de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Es decir, sin su sacrificio, sin el altar de bronce, sin los carbones que arden en ese lugar, no hay ofrenda agradable ante Dios, no hay olor grato ante Dios. Es un error pensar que cuando usted y yo oramos, eso sube a la presencia de Dios como un olor grato. Es un error. La mayoría de nuestras oraciones, por no decir todas, son ofensivas ante Dios. Son una vergüenza ante Dios. La mayoría de nuestras oraciones muestran nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestra perversión, toda nuestra maldad. Porque la mayoría de nuestras oraciones se centran en nosotros, en nuestros beneficios, en nuestros intereses. Y a veces somos tan atrevidos que oramos pidiendo que le vaya mal a alguien. Usamos la oración para pedir que a alguien le vaya mal, que se le cierre el negocio, que se accidente, que no surja en la vida. Es decir, nuestras oraciones son llenas de venganza, llenas de maldad. ¿Cómo pueden subir a Dios en olor grato? Es imposible. Cuando oramos y cuando no oramos, ahí sí es cierto. Entonces, ¿cuál es ese olor grato que sube a Dios? Que la Biblia lo registra desde Génesis. Desde Génesis 9 dice que se hacían ofrendas de animales quemados y subía como olor grato a Dios y Dios lo recibía y se complacía. ¿Cuál es ese tipo de ofrendas? ¿Cuáles son las únicas oraciones que suben como olor grato a la presencia del Señor? Aquellas que están fundamentadas en el altar de bronce o en el altar del sacrificio, aquellas que representan a Cristo mismo y aquellas que muestran que Jesucristo es el mediador de su pueblo, es el sustituto de su pueblo y el que murió en lugar de su pueblo para darnos la esperanza y la seguridad de la vida eterna. Dice la Biblia que él tomó, o el sacerdote tomaba las ascuas o los carbones ardientes del altar y los trasladaba en un incensario de oro. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Es decir, Cristo en este momento es representado a través del sumo sacerdote, que para Juan es un ángel, parado al lado del altar de bronce, con un incensario presto a recoger carbones encendidos para echarlos en el incensario y presentar esta ofrenda ante el Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando el profeta Isaías tuvo la visión de la majestad de Dios en el templo? Y habla de un carbón encendido y un ángel que tomó el carbón y puso en sus labios. Es justo esta figura. ¿De dónde tomó este ángel de Isaías 6 el carbón encendido? Pues no era de un instrumento de calefacción del templo, ¿sí? O de una chimenea del templo. Fue exactamente del altar de bronce. ¿Sí? Porque el único lugar donde se pueden tomar carbones encendidos para nuestra purificación o para nuestra seguridad de salvación es del altar del sacrificio o del altar de bronce. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Altar de tierra. Recuerden que estaba prohibido en ese altar adoquinar o embaldosar. Era tierra. No se podía limpiar y poner un cemento, poner un baldocín o una resina. Tenía que ser tierra, barro, lodo. Si había invierno, pues era barro, ¿no?
o con los animales ahí pasando, se volvía lodo. Tenía que ser así. Éxodo 29:37 dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Y luego en Levíticos 1:15 dice, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. El altar tenía unas columnas y en esas columnas se tenía que colgar la carne y se colgaban las partes del animal. No era un lugar agradable, era el lugar más desagradable del tabernáculo. Maloliente, mal presentado y con una cantidad de olores y sabores que no era agradable a la vista, pero lo agradable aquí era todo lo que significaba, porque el altar de bronce no solo representa la justicia de Cristo, sino que representa la humillación de Cristo. Todo el aspecto de la humillación, y ninguna humillación es agradable, ninguna humillación es vistosa o brillante o atractiva. La humillación siempre es dolorosa, es vergonzosa, y eso es lo que representa el atrio del tabernáculo. Cristo fue humillado y su humillación fue tal que fue derramado injustamente o muerto injustamente para que su sangre sirva para satisfacer el honor de Dios y también como mediación a favor de los elegidos. Entonces, el primer altar que nosotros vemos aquí, donde este ángel se levanta y se para, es frente al altar de bronce con el incensario para tomar los carbones y oficiar una ofrenda, y es la ofrenda de mediación. Como vemos a Cristo en primer lugar aquí en este texto, es como nuestro mediador. Hay un texto en la Escritura donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso nosotros no creemos que los ángeles, los sacerdotes, los arcángeles, las vírgenes o ningún otro medium pueda intervenir entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador. Y ese mediador es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el que tomó nuestro lugar en el altar del sacrificio, derramó su sangre y esos carbones encendidos 24 horas atestiguan que Jesucristo murió para nuestra salvación, que Él fue humillado. Esos carbones manchados de sangre eran los únicos válidos para tomarlos en esta ofrenda y ponerlos o depositarlos dentro del incensario. Segunda de Samuel 24:25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ese texto, unido a otros textos del Antiguo Testamento donde habla del olor fragante, el olor fragante no consiste en las oraciones de nosotros. El olor fragante es porque esos carbones, cuando ardían, se mezclaban con el olor de la sangre y con la carne que estaba siendo sacrificada, y ustedes saben ese olor tan delicioso. A kilómetros se sabe cuando alguien está asando carne. ¿Sí? Llega ese aroma de animal muerto, ¿sí? De animal quemado, de carne quemada, y no, qué cosa tan deliciosa. O los cascos de ese animal quemados, o el cuerno quemado. En este caso no se podían quemar los cuernos, pero se quemaban los cascos, y todo eso era una ofrenda agradabilísima a la presencia del Señor, porque no representaba las oraciones de los creyentes, sino que representa el sacrificio de Jesucristo como nuestro mediador. En segundo lugar, el texto dice, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro. Hay un segundo lugar. El sumo sacerdote ceremonialmente, después de recoger estos carbones encendidos y echarlos en el incensario, avanzaba al frente unos pasos y entraba al lugar santo, en línea recta, entraba al lugar santo. Y con lo primero que se encontraba era con otro mueble que se llamaba el altar de los perfumes, o el altar perfumado, o el altar del incienso.
Ese era una mesa mucho más elaborada, era un lugar muy agradable, ya no era maloliente, ya no era lleno de tierra y de barro y de pieles de animales y de carne sacrificada y de sangre derramada. No había piedras allí, no había leña, no había fuego. Era un lugar limpio, era un lugar más organizado y había un altar en el centro que quedaba enfrente del arca del pacto, y ese altar era el altar del incienso, hecho de madera de acacia, pero no recubierto de bronce, recubierto de oro puro. Oro puro era ese lugar, esa mesa. Era una mesa un poco más pequeña que el otro altar. El altar de bronce era grande, el del incienso era más pequeño. También tenía cuernos, 4 cuernos, pero no eran cuernos huecos, eran cuernos macizos, de oro. Tenían que estar en cada una de las esquinas de la mesa o de ese altar cuadrado. Y el sumo sacerdote, una vez que entraba con ese incensario lleno de carbones ardientes, manchados de sangre, llegaba al altar de oro y se ponía de frente, mirando hacia el arca del pacto, y ofrecía ese incienso, o lo derramaba encima del altar y lo quemaba allí. Era una ceremonia que él tenía que hacer 2 veces al día. Había gente participando como observadores. Ellos, cuando el sumo sacerdote hacía eso, dice la Biblia que otros sacerdotes tocaban trompetas y el pueblo alababa a Dios, los que estaban presentes en ese momento de la ceremonia. Pero el sumo sacerdote estaba mirando al frente y quemando ese incienso. A ese incienso, ese incienso era la mezcla de varias especies. Había varias especies que estaban permitidas. Por lo menos había 11 especies que estaban permitidas de acuerdo a la época del año y al lugar donde estaba el pueblo, que podían recoger y mezclar para el incienso. Pero básicamente lo que tenían que hacer en el incienso era una ceremonia extraordinariamente hermosa, y era reunir 4 especies. Aunque había 11 permitidas, por lo menos 11 permitidas, ellos tenían que mezclar solamente 4 para cada celebración. 4 en cantidades exactas, 250 ciclos de cada especie. Esas especies representan la humanidad y la espiritualidad de Cristo, es decir, la naturaleza humana y divina de Cristo, y en la mezcla de especies, en iguales proporciones, representan la muerte y la resurrección de Cristo. Esas esencias aromáticas, que eran como unas resinas o como unas gomas, que al ponerle carbones encendidos, pues esas gomas se derretían, o esas resinas se derretían, y ustedes se imaginan el olor tan agradable. Ya no era el olor del altar de bronce, que era un olor de animal quemado, ¿cierto? O de cascos derretidos. Este era el olor de especies aromáticas, o de resinas, o de ungüentos, o de fragancias. Era un olor extraordinariamente hermoso, delicioso, agradable al olfato. Recuerden lo que nosotros hemos visto en Apocalipsis: vista y oído. ¿Recuerdan? Como un audiovisual. Pero ahora estamos entrando a una tercera parte, un elemento interesantísimo en la celebración, y es el olfato. ¿Cuán importante es nuestro olfato? ¿Cierto? El oído es importante para oír la voz de Dios. ¿Para qué es importante la vista? Para ver las maravillas de Dios. ¿Para qué nos sirve el olfato? Para disfrutar las delicias, el banquete, la comida, las gracias de Dios a favor de nosotros como creyentes. Nosotros tenemos ceremonias donde degustamos. ¿Se acuerdan la cena del Señor? Es una ceremonia donde no solamente vemos y oímos, sino que también degustamos, saboreamos, olfateamos. Esta ceremonia era una ceremonia que se hacía 2 veces al día en el lugar santo, y era una ceremonia donde se disfrutaba del aroma. Era una ceremonia hermosa. El sumo sacerdote quemaba estas resinas, se derretían estas resinas con los carbones manchados de sangre, y él ofrecía allí en la presencia del Señor. No lo podían hacer los levitas.
No lo podía hacer ningún miembro del pueblo, solamente lo podía hacer el sumo sacerdote de turno, que estaba oficialmente capacitado. ¿Qué representa entonces esto? Si no lo podía hacer un levita, si no lo podía hacer un miembro del pueblo, ¿qué representa? A Cristo. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestro mediador en el sacrificio, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Pero en este segundo altar, Cristo es nuestro intercesor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Intercede. Intercede constantemente en la presencia del Padre por su pueblo. Yo les digo, queridos hermanos, si dependiéramos de nuestras oraciones, ¿habría esperanza para nosotros? Si dependiéramos de nuestra intercesión o la intercesión que nosotros ofrecemos a favor de nuestros hijos o los perdidos, ¿habría esperanza? ¿Quién es el intercesor eficaz y perfecto a favor de los creyentes? Jesucristo. No somos nosotros. No es un comité de intercesión o un ministerio de intercesión o un ministerio de guerra espiritual. El único intercesor eficaz se llama Jesucristo. Ahora, a mí me parece extraordinario que Jesucristo no solamente sea simbolizado en el altar del sacrificio, sino que luego ahora sea simbolizado en estas ceremonias en el altar del incienso, Él mismo intercediendo a favor de nosotros. Cristo es nuestro intercesor. Cristo intercede permanentemente ante el Padre para que tú y yo seamos guardados del mal, para que seamos preservados de pecar y para que Él persevere en nosotros hasta el fin del mundo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo oran ustedes? ¿Por lo menos oran por los alimentos? A veces por los alimentos decimos, Señor, lo mismo que te dije ayer. Y no es más. Esa es la oración tan larga, ¿sí? A veces nuestras oraciones son pero tan cortas que ni siquiera alcanzan un minuto. Jesús dijo eso de los discípulos, tanto sueño tenéis que no habéis podido velar ni siquiera una hora. ¿Qué diría Jesús de nosotros hoy? Ellos era por lo menos una hora. Les cogió el sueño a los 50 minutos. Pero nosotros, si dependiéramos de nuestras oraciones para que nos vaya bien, para ser guardados, para ser preservados, para ser sostenidos y animados, no hay esperanza para nosotros. ¿Saben cuál es la esperanza que usted y yo tenemos? Que Cristo es nuestro intercesor. Y eso es lo que nos dice ese texto. Y esa es la esperanza para estos creyentes. Los creyentes que están recibiendo de manera directa este mensaje estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Los estaban matando algunos de ellos. Los estaban persiguiendo. ¿Ustedes creen que creyentes perseguidos doblan rodillas y oran? Ellos están recibiendo este mensaje y el mensaje es: Cristo es nuestro intercesor. No intercede por nosotros María. María necesita la intercesión de Cristo. No interceden por nosotros los santos y mucho menos las benditas almas, porque ni son benditas ni hay purgatorio. Intercede por nosotros Jesucristo, el Cordero vencedor, representado a través de estos carbones, representado a través de esta mezcla aromática y representado a través del oficio sacerdotal en el altar del perfume. Ahora, ¿no les llama a ustedes la atención que el primer altar o la primera mesa es de bronce y la segunda es de oro? ¿Qué cambio? Porque una vez somos traídos a Cristo a través del sacrificio de Cristo, nuestra vida cambia. Nuestra condición cambia. Y una vez somos puestos como parte del pueblo de Dios, en el santuario reservado para el pueblo de Dios, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su perfume, de su fragancia, y ya no vivimos en el lodo del pecado, no vivimos en lo maloliente del mundo, sino que disfrutamos de las bondades del alimento de Dios y de la banquete espiritual que Cristo presenta para nosotros. 3 elementos había en el lugar santo, uno a la derecha, otro a la izquierda y uno en el centro. En el centro estaba ni más ni menos que el altar del incienso. Ese lugar no era para los creyentes, ese lugar era para el sacerdote que oficiaba.
Ningún creyente se podía entrar ahí y prender ahí una velita, ¿sí? No, ese era el lugar reservado para el sacerdote. Solo el sacerdote entraba en línea recta y oficiaba 2 veces al día. ¿El pueblo qué hacía? Observaba. Y al observar, adoraban. Y decían, ese es nuestro Dios. Él intercede por nosotros. ¿Saben, hermanos? Ni siquiera eso sabemos hacer. Orar. Hay personas que se precian de ser muy buenos en la oración y algunos escriben libros para Guinness Records de todos sus alcances en la oración. Pero la Biblia dice, y cuando ustedes oran, oran mal. Y cuando dedican muchas horas para la oración, caen en el rito del fariseo. Terminan jactándose de sus logros y de sus alcances. ¿Saben quién es el único que ora bien por nosotros? Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Y la ceremonia, ¿por qué tenía que hacerse 2 veces al día? Porque la intercesión que Cristo ofrece a favor de su pueblo es permanente. En todo tiempo hay fuego encendido en el altar del sacrificio y en la mañana y en la tarde el sacerdote oficia esa ofrenda de ese incienso quemado representando la intercesión. Cristo ora por nosotros, hermano. ¿Qué ora Cristo por usted y por mí? ¿Ustedes no se han preguntado? ¿Que nos ganemos la lotería? ¿Que nos condonen las deudas que tenemos? ¿Que podamos tener dinero para viajar cuando hay puentes como estos? Esas serán las peticiones que Jesús, el Cordero Vencedor, levanta ante el Padre en intercesión. ¿Qué dice el Padre nuestro, que es un modelo de oración? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mire qué hermosa oración. Ustedes no se imaginan a Jesús, nuestro Salvador, no solamente muriendo en el altar del sacrificio, sino entrando al santuario todos los días y diciendo, Padre, no los dejes caer en tentación. Nosotros buscando la tentación, proveyendo para la tentación, alimentando la tentación y Jesús todos los días diciendo, Padre, no los dejes caer en tentación, líbralos del mal. Qué cosa tan extraordinaria. Qué intermediación, qué intercesión tan eficaz. Cristo mismo muere y toma los carbones manchados de sangre y los mezcla con esas esencias tan fragantes para orar a favor tuyo y a favor mío. No los dejes caer, guárdalos del mal. Si usted y yo no caemos, no es porque seamos personas de oración. Si usted y yo no caemos, no es porque aborrezcamos el pecado, porque la Biblia dice que nosotros amamos el pecado y que nosotros somos como una puerca lavada. Lo dice la Escritura, la puerca, el cerdo se lava, se limpia y le podemos poner un collar de oro, dice la Biblia, o una nariguera de oro y lo soltamos y lo primero que hace es revolcarse en el lodo y si no encuentra lodo pues hace chichi, popó y se revuelca ahí. Eso es lo primero que hace. La Biblia dice así somos nosotros. ¿Para qué presumimos de otra cosa? Así somos nosotros. Pero ¿qué hace Jesús todos los días? Nos limpia, nos lava y clama al Padre, lávalos, Señor, no los dejes caer, guárdalos del mal. Es decir, si no caemos más o si no hemos caído, es porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Hasta cuándo Él intercederá por nosotros? ¿Será que se cansa algún día? ¿Será que habrá un día en que diga, no, ya no más? Dice la Biblia que Él siempre intercede por nosotros. Y que la oración que sube como olor fragante a su presencia no es la tuya ni la mía, ni la del ministerio de oración. La oración que sube como olor fragante es la de Cristo Jesús, que es nuestro intercesor. Es la única oración que sube agradable. Las de nosotros ni suben, no salen de acá, pero la de Cristo sube al trono de Dios. Y el Padre responde, no nuestras oraciones, responde la oración de su propio Hijo, en el cual tiene complacencia.
este sumo sacerdote, que es Cristo, en la mañana y en la tarde ofrece esta fragancia. Y no es para menos el olor tan agradable en este lugar. ¿Qué cambio? Primero olor animal, a carne quemada, a tizones, a carbones, pero luego olor a perfume, a resinas, a fragancias finísimas que solo Dios acepta y que representan nada más ni nada menos que la muerte de Cristo, su resurrección, su victoria. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y luego en Éxodo 37 dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y luego el texto termina diciendo que ponía o presentaba esto sobre el altar de oro que estaba en el lugar santo, que estaba delante del trono. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? ¿Se acuerdan? Un velo, una cortina. Esa cortina era una cortina compacta, no era una cortina dividida. Recuerden que se dividió en la muerte, cuando Jesús murió. Recuerden que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, cosa inusual, ¿no? Siempre se rasga de abajo hacia arriba, pero se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que Jesucristo es nuestro acceso al lugar santísimo, es decir, al arca del pacto. ¿Qué había en el lugar santísimo? Solo había un elemento. ¿Se acuerdan cuál era? Otro altar. El arca de la alianza, o el altar de la alianza, o el arca del pacto. Un símbolo extraordinario, cubierto, era madera de acacia, cubierto con oro fino, y no tenía cuernos, sino que tenía dos querubines que se miraban el uno al otro, que significa la presencia misma de Dios. La presencia de Dios. Ese lugar santísimo lo llamaban los hebreos el trono de Dios. El trono invisible de Dios, visible a través de los símbolos, pero era el trono de Dios. No podía entrar los levitas allá, ni siquiera hacer limpieza. No podía entrar cualquiera allá, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, después de haber orado, de haber hecho ritos semanales de purificación, después de haber invocado a Dios y prepararse para entrar. Nadie podía entrar, no era un lugar de fácil acceso, era un lugar reservado porque era la presencia misma de Dios, era el altar de Dios, era el trono de Dios. Es decir, Dios estaba sentado allí y miraba ¿a quién? A su pueblo, pero miraba a Cristo también, su Hijo enviado, y contemplaba los sacrificios porque estaba en línea recta, contemplaba los sacrificios porque Él es omnisciente y omnipresente, y contemplaba el altar del incienso. Dios todo lo ve, su trono y su presencia todo lo contemplan, y estaba allí Dios contemplando todo y aprobando o desaprobando. Recordemos que el altar del sacrificio en este texto representa a Cristo como nuestro mediador. El altar del incienso representa a Cristo como nuestro intercesor. Y luego estamos ante el último altar, que es el trono de Dios, que representa a Cristo como nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Estaba sentado allí como rey, como juez absoluto, aprobando o desaprobando, recibiendo las ofrendas del pueblo y diciendo ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Si estaba de acuerdo, disfrutaba la fragancia, la recibía y la aprobaba y el pueblo salía con vida, o el sacerdote. Si no aceptaba esa ofrenda, el pueblo era censurado y los sacerdotes morían. Estamos en este texto ante la fragancia que entra, dice acá, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, es decir, del arca del pacto, del trono de Dios, donde estaba recibiendo. Es decir, ¿a quién se le ofician estas ofrendas o estos inciensos en el altar del incienso? ¿A quién se le tributan?
a Jesucristo que está sentado en el trono, que es el Cordero vencedor. No se le tributa a nadie más. No es para sacar pecho y decir yo estoy en oración. No es para decir es que yo oro tantas horas o tanto tiempo. No, era para presentárselo ante el trono de Dios, quien determinaba si esa oración o esa ofrenda era aceptable. Ahora yo les pregunto, si el sacrificio representa a Cristo y la ofrenda de la intercesión representa a Cristo, ¿ustedes creen que esa fragancia iba a ser aceptada por el Padre o por Dios? Por supuesto, Jesús, el Padre dijo en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, en el que está todo mi placer, o en el que me satisfago plenamente, o el que me produce gozo y gratitud y satisfacción plena. La muerte de Cristo ha sido la ofrenda más fragante que se ha podido ofrecer en esta tierra a Dios. Los sacrificios eran una representación, pero Cristo en su muerte, en el sacrificio, cumplió todas las disposiciones esperadas y determinadas de ese sacrificio, y Cristo ofrece su propio cuerpo en sacrificio. Dice la Biblia que fue como una libación, como una ofrenda. La Biblia no dice que le quitaron la vida, Él la puso voluntariamente, Él la ofrendó y subió la muerte del Señor Jesús como una ofrenda agradable. Ahora es interesante porque esa ofrenda agradable al Padre o a Dios en su trono celestial tiene dos implicaciones. Es una ofrenda agradable, satisfactoria al honor de Dios para mostrar gracia a los elegidos. Pero también es una ofrenda agradable y satisfactoria a Dios para derramar su ira y su justicia sobre los réprobos. Gracia y justicia se mezclan en estos altares en ofrenda al Señor. Y por eso esta serie que se está apenas introduciendo es una serie de trompetas usadas para la guerra, usadas para los juicios y usadas para traer anuncios y advertencias al mundo de la ira de Dios. Y uno dice, ¿cómo así que el trono de Dios está asociado con la ira? Es que el trono de Dios está asociado con la ira, con la justicia, con el carácter de Dios en plenitud. Y el mismo que está sentado como abogado puede absolver a sus elegidos sobre la base del sacrificio de Cristo y la intercesión de Cristo, pero también puede condenar a aquellos que desprecian y pisotean la sangre de Jesucristo. Recuerden que la Biblia habla de una abominación desoladora. ¿Se acuerdan de un sacrificio no permitido en el altar del sacrificio? Los únicos animales permitidos eran becerros, ¿sí? Eran animales de consumo que se podían ofrecer allí, ovejas o machos cabríos o becerros. Pues recuerdan que hicieron algunos emperadores, un emperador ofreció un cerdo. Y el cerdo es lo opuesto al carácter de Cristo, que es limpio y puro y justo y que satisface las demandas del sacrificio. Porque el hombre que vive como cerdo no puede pensar de otra manera. Y piensa que esa forma tan perversa como él vive es como una ofrenda a Dios. Y hoy en día se usan los inciensos y los sahumerios, pero se usan de manera mística para tributar culto a dioses paganos, pero no para reconocer que Cristo es nuestro intercesor. Hermanos queridos, 3 aspectos que Cristo cumple en esa liturgia diaria en el templo o en el tabernáculo. Cristo es nuestro mediador, no lo podemos olvidar. Ustedes y yo estamos aquí porque Él murió en lugar nuestro. Segundo lugar, Cristo es nuestro intercesor. Usted no ha caído más profundo en el pecado o no ha caído en mayores tentaciones porque Cristo intercede por usted. Y en tercer lugar, Cristo es nuestro abogado. Está en el trono y recibe la fragancia, ¿sí? Disfruta, olfatea la fragancia, no tuya ni mía, sino la fragancia de su Hijo amado,
que derramó su sangre y que cumplió las disposiciones del pacto. Las 3 mesas, los 3 altares están alineados para mostrarnos que el pacto o que la salvación de principio a fin pertenece a Jesucristo. Y que no solamente Él hace lo imposible, sino que también hace lo posible. Y que no solamente Él cumple una función sacrificial, sino que Él cumple una función litúrgica, diaria, a favor nuestro. Mire, ni siquiera podemos ofrecer culto a Dios. ¡Qué ineptos somos! Dios nos ordena orar y no oramos. Dios nos ordena tributar culto a Él y le tributamos un culto a nuestro gusto y no que le satisfaga. Si este culto es aceptable a Cristo, no es porque sea bien hecho, con un orden de culto establecido, con una doctrina completa. Si este culto le es agradable, es por el sacrificio de Cristo y por su intermediación, por su intercesión y porque Él como abogado ha intervenido para dar un veredicto favorable sobre la base del sacrificio de Cristo el Señor. ¿No les parece extraordinario? Aquí estamos sentados porque es nuestro deber, debemos hacerlo. Dios nos ordena hacerlo, pero nuestro culto no es agradable a Dios. ¿Saben de qué está lleno nuestro culto? De idolatría, de maldad, de malos deseos, de malas intenciones, de evasiones, de justificaciones. Pero ¿cuál es el culto que está subiendo hoy de aquí, de este lugar, grato ante Dios? Es el culto de Cristo, su sangre derramada, su sacrificio en la mesa del altar de incienso de oro como un perfume agradable. Nuestra vida miserable, maloliente, pero la vida de Cristo perfecta y justa. Esa es nuestra esperanza. Amén. Vino otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, de todos los creyentes, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo no me voy a ocupar mucho de la parte de la oración de todos los santos, porque eso se va a tener que analizar versículos 4 y 5. Pero queríamos en esta mañana ver que es Cristo el que realmente media, intercede y dictamina a favor de su pueblo. Que el Señor nos ayude. No dejen de orar. Oremos todos los días. Oremos sin cesar, pero oremos recordando que Cristo es nuestro mediador, que Cristo es nuestro intercesor y que Cristo es el abogado de su pueblo. Que si hay un aroma dulce, grata, especial, que llega al trono de Dios, no es ni la suya ni la mía, porque nosotros olemos a feo. El único olor de vida es de aquel que venció la muerte, de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que solo tu sangre derramada satisface las demandas del sacrificio. No hay ningún sacrificio que hagamos o que podamos hacer que sea grato ante ti. El único sacrificio agradable es aquel que está lleno de sangre y de un animal muerto, de un cordero sustituto, es decir, de Jesucristo, el cordero vencedor. Y no hay ninguna oración que podamos elevar a ti que sea grata, sino aquella que se incensa con los carbones manchados de sangre, recordándonos tu sacrificio. Qué maravillosas ceremonias presenciaban los hebreos en el tabernáculo y nosotros hoy presenciamos aquí en el templo. Las oraciones nuestras no suben a tu presencia, a veces ni salen de nuestros labios y mucho menos de nuestro corazón. Pero la única oración que sube constantemente y que es aromática y que es agradable y que muestra todo el carácter de la redención es la ofrenda de tu propio cuerpo y tu sangre derramada. Señor, y nosotros no podemos satisfacer tus demandas, pero tu sacrificio, el sacrificio de Cristo satisfizo todo. No tenemos por qué impresionar al Dios Padre con oraciones o con actitudes piadosas,
porque tú conoces lo profundo de nuestro corazón. No podemos venir aquí a levantar manos y presumir de que somos más limpios y más puros, cuando dice tu palabra que nuestras palabras y nuestra garganta y nuestras acciones son como áspid, como veneno, y que hay engaño en nuestro corazón, y que nuestras manos están manchadas de sangre, que no hay inocencia. Pero Señor, pero sí podemos venir hoy al templo y acogernos a tu sacrificio, a tu sangre derramada. Y podemos pasar al altar del incienso y acogernos a tu intercesión. Y podemos pasar al arca de la alianza porque ya el velo se rompió y disfrutar de tu veredicto. Señor, qué maravillosa es tu palabra, recordándonos que no hay ni un centímetro en esta redención tan extraordinaria que esté a nuestro cuidado o que esté bajo nuestra responsabilidad. De principio a fin, tú determinaste, no solo por decreto, sino ritualmente en la manifestación histórica, que la salvación te pertenece a ti. Te damos gracias, porque si hoy nos confesamos hijos tuyos, es por ti y para ti, no por nada nuestro. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y no solo Dios Padre disfruta la fragancia de la intercesión de Jesús, sino que nosotros también disfrutamos. Señor, cuán vergonzoso es saber que no oramos, que somos tan perezosos para orar, tan negligentes, y que cuando oramos, oramos tan mal. Qué doloroso que ni siquiera podamos recitar un Padre Nuestro con una actitud correcta. Qué vergonzoso que ni siquiera podamos orar a ti con conciencia de lo que somos y de lo que tú eres. Pero enfrente de ese silencio aterrador de nuestra maldad, de nuestra perversión, de nuestra negligencia, llega a nuestro olfato la fragancia de tu oración, la fragancia de tu intercesión. Cuán agradable es que tú intercedas por nosotros y que lo hagas entregando tu propia vida y diciéndonos que es por ti y para ti. En medio de ese silencio terrorífico de nuestra maldad y nuestra negligencia, percibimos la fragancia de tu sacrificio, de tu sangre derramada y del perdón que nos has otorgado. Por eso, en el arca del pacto o en el trono donde estás tú sentado, el único veredicto para tu pueblo elegido es absolución de sus pecados. Es culpa borrada y salvos por gracia. Es una ceremonia muy impresionante porque se mezcla nuestra maldad, pero prevalece tu justicia. Se mezcla nuestra necedad, pero prevalece tu gracia. Por eso este texto dice que tú bañas o añades ese incienso de tu muerte y tu resurrección sobre nuestras precarias y míseras oraciones, para que lo que surja y lo que suba a tu presencia sea la fragancia tuya y no el olor putrefacto de nuestra vida y de nuestros pecados. Señor, gracias por orar por nosotros. Gracias por no dejarnos caer en tentación. Y gracias por librarnos del mal. Gracias, porque intercede con gemidos indecibles por nuestros hijos, para que ellos caminen en ti. Y gracias porque al final de la cosecha, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la recolección, tú dirás en el mismo trono donde tú mismo oficias como rey y juez: Padre, ninguno de los que me diste se perdió, porque yo intercedí por ellos y porque los guardé y perseveré hasta el final. Gracias, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.